La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Recuerden que Biblia es el nombre griego para libros y de ahí viene la palabra Biblia. Hoy les voy a hablar de los libros de Esdras y Nehemías. Antes eran un solo libro, pero ya con el tiempo pues se separaron en dos, en Esdras y en Nehemías. En cuanto a la autoría, pues realmente ha habido como un debate porque por un lado la tradición lo atribuye a Esdras, al sacerdote Esdras. Otras personas piensan que fue escrito en conjunto entre Esdras y Nehemías, ¿sí? Y también hay otros que dicen que prácticamente fueron varios editores. Es decir, es muy difícil decir quién fue el autor. Lo que sí podemos decir es que quien quiera que haya sido o los que hayan sido, tomaron información de Esdras y de Nehemías. ¿Para qué? Para componer estos libros. Entonces, si el autor fuera Nehemías, el libro pudo haber sido redactado entre el 431 y el 430 antes de Cristo, es decir, después del cautiverio en la época del periodo persa. Entonces, para recordarles un poco la historia, recuerden ustedes que Ciro el Grande, rey de Persia, fue el que conquistó a los babilónicos y él hizo un decreto que se llama el decreto de Ciro, en donde pone fin a la cautividad y permite a los judíos regresar a su tierra. Esto estamos hablando que ocurrió en un espacio entre el 538 antes de Cristo, que fue el edicto de Ciro, y más o menos hacia el 432, que fue cuando se finalizó de construir, pues, obviamente el templo y los muros de Jerusalén. A esta etapa, después del cautiverio, se le llama la época del segundo templo. Esdras, según lo que nos cuenta el libro, es que fue un escriba de una familia sacerdotal. Él aparece en el capítulo 7 de este mismo libro. Incluso también muchos académicos piensan que Esdras pudo haber escrito Primera y Segunda de Crónicas. En cuanto a la estructura, podremos decir que del capítulo 1 al capítulo 6 tenemos toda la descripción de la restauración del templo. Entonces aquí tenemos el fin de la cautividad babilónica por Ciro, rey de Persia. Tenemos el registro de los cautivos que retornaron a Jerusalén, la restauración del templo mediante Jesúa y Zorobabel. Comienza la reedificación del templo con los levitas. Hay resistencia a la reconstrucción de este templo por el pueblo de la tierra. Aquí no dice quién es el pueblo de la tierra, pero podemos asumir que son tribus cananeas contra los de la casa de Judá y de Benjamín. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, más o menos hasta el versículo 5, porque entre el versículo 6 y 24 hay una sección de ese capítulo 4 que muchos piensan que está fuera de lugar. Es decir, habla, por ejemplo, que dice que está el rey Asuero y que después está el rey Artajerjes.
Entonces, el rey Asuero, pues no ha sido posible identificarlo dentro de la historia de los reyes persas. Muchos piensan que es Jerjes primero, pero es un poco confuso porque el orden, según estos reyes más bien persas, sería Ciro, después de Ciro vendría Darío primero, después de Darío primero vendría Cambises y más adelante vendría eh, Jerjes primero y luego Artajerjes. Eso sería un poco el orden, digamos, de los reinados. Entonces, esta sección del capítulo 4 al 24 es un poco confusa para que lo tengan en cuenta que tiene como ciertos errores cronológicos. Entonces, independiente de todo esto, es importante que ustedes comparen también con la información que aparece en Esdras capítulo 6, verso 14. Siguiendo, pues aparece también que cesó la obra, es decir, la construcción del templo cesó. Y luego aparece la profecía de Ageo y Zacarías. Y luego se reanuda la restauración del templo sin permiso. Y hablan de un gobernador persa que él envía cartas a Darío sobre esta restauración que ellos consideran que es ilegal prácticamente. Y dice que el, el rey Darío confirma en los archivos la orden de Ciro, es decir, como hubo una oposición en cuanto a la construcción de la obra, se le pide al rey Darío que mire entre los archivos de la época del rey Ciro si hay una orden para hacer esta restauración. Es así que el rey Darío ordena eso y encuentra en los archivos y confirma que en efecto ellos pueden restaurar el templo. Este archivo se encuentra en la ciudad de Acmeta, que es la misma Ecbatana, y el rey Darío da la orden de reedificación y dedicación del templo. Entonces, después de eso se celebra la Pascua y tenemos una reforma de Esdras, del capítulo 7 al capítulo 10. Habla que Esdras llega durante el reinado de Artajerjes. Se habla de la carta del rey Artajerjes a Esdras. Se habla que los jefes de familia, o más bien se mencionan los jefes de familia que regresaron con Esdras durante el reinado de Artajerjes. También habla sobre los sirvientes del templo, habla sobre un ayuno junto al río Ahava, habla sobre las ofrendas para el templo, el regreso a Jerusalén. En el capítulo 9 habla que Esdras se entera que los hijos de Israel se casan con las hijas de los pueblos de la tierra y por esta razón despiden a las esposas paganas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el cautiverio había sido precisamente un castigo, porque en la antigüedad se habían casado, digamos, el pueblo de Israel se había casado con mujeres extranjeras y que les habían desviado sus corazones a adorar a otros dioses. Por eso Esdras hizo esta reforma. En cuanto al libro de Nehemías, bueno, como ya les había dicho, no es fácil, digamos, datar cuándo se escribió Nehemías y quién escribió Nehemías. Para algunos académicos es posible que Esdras vino después de Nehemías incluso, ya que aún se habla de matrimonios mixtos durante el reinado de Artajerjes II. Artajerjes II gobernó entre el 404 y el 359 a.C. Para otros académicos, eso fue durante el reinado de Artajerjes I, es decir, hacia el 465 al 424 a.C. En pocas palabras, hubo un Artajerjes I y un Artajerjes II, pero como aquí solamente es el reinado de Artajerjes, pues no se sabe si fue el primero o el segundo, y pues eso nos cambia en las fechas. Otra cosa interesante es que la Septuaginta griega dice que Nehemías no fue copero al rey, sino fue un eunuco. Eso es un dato interesante. Aún pues sigue este debate sobre la relación cronológica entre Esdras y Nehemías. Es decir,
Acá en Nehemías dice que él estaba en la ciudad de Susa, en la capital del reino, pero al poco tiempo volvió a Jerusalén para reforzar el cumplimiento de la ley. En ese momento es probable que pusiera por escrito sus memorias que justifican sus acciones, las cuales forman el núcleo del libro. Y las memorias de Nehemías forman prácticamente los capítulos del 1 al 7 y del 11 al 13. En cambio, los capítulos del 8 al 10 tal vez son adiciones de Esdras. Entonces, no se sabe si realmente ellos fueron contemporáneos, si primero fue Esdras y después de Nehemías. Es muy difícil saber esta relación. Siguiendo digamos, en cuanto a la estructura, podemos decir que el capítulo 1 al capítulo 7 tenemos la reconstrucción de los muros, Nehemías ora por el pueblo, Nehemías es enviado a Judá, comienza la reconstrucción de los muros, hay una conspiración en contra de los judíos por medio de Sanbalat y Tobías. Defensa de los muros, Nehemías se enfrenta a esta oposición, hay una conspiración contra Nehemías, finalmente terminan la construcción del muro y luego hay un empadronamiento según las genealogías encontradas en un libro. Hay una restauración del pueblo que es del capítulo 8 al 13. Esdras dice que lee el libro de la ley de Moisés, se celebra la fiesta de los tabernáculos, el pueblo confiesa sus pecados y los levitas hacen un recuento de la historia de Israel. Se hace un pacto y se sella. En el capítulo 10 se nombra a los que firmaron ese pacto. Luego hay un resumen del pacto con contribuciones adicionales. En el capítulo 11 hay un recuento de los habitantes de Jerusalén y los de afuera de Jerusalén. En el capítulo 12 tenemos una lista de sacerdotes y levitas que salieron de la cautividad. Dice que Nehemías dedica el muro con cantores. En el capítulo 13 tenemos la separación de todos los mezclados con extranjeros, sobre todo de amonitas y moabitas. Nehemías había regresado a donde el rey Artajerjes y cuando él vuelve a Jerusalén descubre que el sacerdote Eliasib se había aliado con Tobías y que le habían hecho incluso una gran cámara, una habitación. Obviamente él se molesta, también se molesta por muchas cosas que estaban haciendo mal y por eso él hace las últimas reformas. Y parte de eso es que estaban profanando el día de reposo con trabajo. Eso es un poco el resumen de esos dos libros. Espero les haya gustado, los invito a leerlos y los espero en otra próxima edición de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.